Me llamo Esperanza, y el día que mi hermano Diego mató a nuestra madre y me violó fue el día en que dejé de ser una niña. Ocurrió en la misma habitación donde mamá nos leía cuentos antes de dormir. Una suave voz aún resonaba en mis oídos, pero ese día fue reemplazada por mis propios gritos. Había sangre por todas partes. El cuerpo sin vida de mamá estaba desplomado junto a la cama, con los ojos abiertos como si aún me estuviera observando. No podía dejar de temblar. Acababa de ver a mi hermano apuñalarla con el cuchillo de caza de papá. Intenté correr, pero me atrapó. Su mirada era salvaje, como la de un monstruo en una pesadilla. Me inmovilizó contra el frío suelo, susurrando, «Ahora eres toda mía». Grité tan fuerte que pensé que las paredes se romperían. Grité por mamá, por papá, por cualquiera. Pero nadie vino. Ese fue el día que Diego destruyó mi infancia, mi alma, hasta que me di cuenta de algo que lo cambiaría todo. Antes de ese horrible día, vivíamos en un pequeño pueblo llamado Santa Paloma. Era un lugar tranquilo donde todos se conocían. Nuestra casa no era grande, pero estaba llena de amor, o al menos eso creía. Mamá, que se llamaba Soledad, era la mujer más fuerte que conocí. Nos había criado sola desde que papá murió en un accidente agrícola. Tenía 2 trabajos. Limpiaba en la escuela y vendía cestas artesanales en el mercado. Diego era 5 años mayor que yo. Cuando papá murió, cambió. Al principio, fueron pequeñas cosas. Dejó de reír. Ya no jugaba al fútbol con sus amigos. Luego empezó a faltar a la escuela. Mamá lloraba por las noches, pensando que no la oía, pero sí. Siempre lo hacía. Una noche, estaba en la cocina ayudando a mamá a preparar sopa cuando Diego entró con sangre en la camisa. Mamá dio un respingo y le preguntó dónde había estado. «Te dije que dejaras de hacer preguntas», dijo con frialdad. La mano de mamá temblaba mientras removía la olla. Lo miré fijamente, con el corazón latiéndome con fuerza. Esa fue la primera vez que vi miedo en los ojos de mi madre. Pasaron los días y Diego se volvió más cruel. Le gritaba a mamá, rompía cosas en la casa y a veces desaparecía durante días. Mamá lo intentó todo. Habló con el cura, el director de la escuela e incluso con la señora Carmen, conocida por sus oraciones. Pero nada funcionó. Una noche escuché a mamá y a Diego peleando en la sala. «No eres mi padre. No puedes controlarme», gritó Diego. «Soy tu madre y no permitiré que destruyas a esta familia», gritó mamá. Luego se escuchó el sonido de algo estrellándose, seguido de silencio. Salí de puntillas de mi habitación y vi a mamá en el suelo, sujetándose la mejilla. Diego estaba de pie junto a ella, con el pecho subiendo y bajando como un toro furioso. Al verme, salió de la casa hecho una furia. Esa fue la primera vez que la golpeó. Después de eso, todo empeoró. Mamá intentaba fingir que todo estaba bien, pero yo podía ver los moretones. Le decía a la gente que se había caído o golpeado con algo. Nadie hacía preguntas. En nuestro pueblo, la gente hacía la vista gorda cuando la cosa se ponía fea. Una tarde, mamá me llevó aparte. «Esperanza», me dijo, apretándome las manos con fuerza, «si alguna vez me pasa algo, prométeme que correrás. No te quedes aquí. Ve al convento. Habla con la hermana Marta. Ella te protegerá». «¿Por qué te pasaría algo?», pregunté con lágrimas en los ojos. Ella sonrió, una sonrisa triste que me rompió el corazón. «Solo prométemelo, mi amor». «Lo prometo», susurré. Pero cuando llegó la terrible noche, no pude correr. Diego llegó borracho a casa. Mamá le dijo que se fuera, pero él no le hizo caso. Gritó que le había arruinado la vida, que me quería más que a él. Yo estaba escondida en la cocina, mirando, paralizada. Entonces sacó el cuchillo de caza de papá de debajo de su abrigo. «No», gritó mamá. Corrí hacia adelante, pero ya era demasiado tarde. Él la apuñaló. 2 veces cayó, con los ojos abiertos, mirando al vacío. Me fallaron las rodillas. Me arrastré hacia ella, gritando, sacudiéndola, rogándole que despertara. Fue entonces cuando se giró hacia mí. Su rostro estaba lleno de rabia y algo peor. «Deseo. ¿Crees que estás a salvo ahora?», dijo riendo. «Eres mía. Siempre lo has sido». Me arrastró por el pelo hasta el dormitorio. La misma habitación donde mamá solía cantarnos.
La misma habitación donde soñaba con ser maestra. Luché. Grité. Pero él era más fuerte. Después, me quedé allí, destrozada, con el cuerpo temblando de dolor. Diego encendió un cigarrillo y me miró como si no fuera nada. Luego salió de la casa y desapareció en la noche. Me quedé junto al cuerpo de mamá hasta la mañana. Y entonces recordé sus palabras. Correr. Pero no pude. Porque me había dado cuenta de algo. No fui yo el único al que tocó. Y no iba a permitir que eso volviera a suceder. La policía de nuestro pueblo era lenta y no le gustaba meterse en asuntos familiares. Sabía que no podía contar con ellos. Así que limpié la sangre de mamá, la enterré detrás de la casa, bajo su rosal favorito, y quemé la cama donde Diego me había profanado. Ese día llevaba el collar de mamá, el que ella dijo que me protegería. Fui a la escuela fingiendo que todo estaba normal. Nadie preguntó dónde estaba mamá. Todos asumieron que había ido a visitar a una tía enferma en otro pueblo. Eso fue lo que les dije, pero yo estaba mirando. Espera. Porque Diego iba a volver. Y yo iba a estar listo. Una semana después, encontré su libreta secreta debajo de su viejo colchón. Dentro había nombres. De chicas. Chicas jovencitas. Y una de ellas era mi amiga Rosa. Rosa había desaparecido el año pasado. Sus padres dijeron que ella se escapó. Pero ahora sabía la verdad. Diego le había hecho algo. Sentí que la rabia crecía en mi pecho como fuego. Él había destruido mi cuerpo. Él me había quitado a mamá. ¿Y ahora también había lastimado a otras chicas? No. Ya no. Esa noche afilé el viejo cuchillo de papá. Y esperó. El sol acababa de ponerse cuando oí que la puerta principal se abría con un crujido. Pasos. Pesado. Lento. Él estaba de regreso. Contuve la respiración y me escondí detrás de la puerta de la cocina. El cuchillo temblaba en mi mano. Él llamó mi nombre. Esperanza, te extrañé. Salí a la tenue luz. Y dije una palabra. Monstruo. Él sonrió. Y fue entonces cuando levanté el cuchillo. Justo cuando se abalanzó hacia mí. El cuchillo cortó el aire mientras se abalanzaba sobre mí. Grité y retrocedí tambaleándome, pero la hoja le rozó el hombro. La sangre brotó a borbotones, oscura y espesa, pero Diego no se detuvo. Se rió, un sonido frío y retorcido que me puso los pelos de punta. ¿Crees que puedes matarme?, gruñó, agarrando mi muñeca con tanta fuerza que el cuchillo cayó. Me empujó al suelo. Mi cabeza golpeó el suelo con un golpe sordo. Aturdida, parpadeé y lo miré. Su silueta se alzaba sobre mí como un demonio de una pesadilla. Mi corazón latía tan fuerte que no podía oír nada más. Entonces vi que levantaba el pie y apartó el cuchillo de una patada. Deberías haberte quedado conmigo, dijo, jadeando como un animal. Ahora tengo que castigarte. Pero yo ya no era esa chica rota. Alcancé el vidrio roto de la linterna de la cocina que estaba cerca de mí y le corté la cara con todas mis fuerzas. Gritó de dolor y cayó hacia atrás, cubriéndose el ojo. Me puse de pie a toda prisa y corrí hacia la puerta trasera, abriéndola de golpe y adentrándome en la oscuridad. Iba descalzo y las piedras afiladas se me clavaban en la piel, pero no dejé de correr. No miré atrás. Ni una sola vez. Corrí hasta la capilla del pueblo. La hermana Marta estaba encendiendo velas cuando irrumpí, sollozando y cubierta de sangre. ¿Esperanza?, jadeó, corriendo hacia mí. Niña, ¿qué pasó? Me dejé caer en sus brazos. Mató a mamá. Grité. Me lastimó. Por favor, que no me encuentre. Esa noche, me escondió en el sótano bajo la capilla. Hacía frío y humedad, pero era la primera vez en días que me sentía segura. Me trajo sopa caliente y me envolvió en mantas. Me abracé a ella como un bebé, temblando y llorando hasta que no pude más. A la mañana siguiente, me preparó té y me dijo suavemente, «Tenemos que avisar a las autoridades». No, susurré. No me creerán. En Santa Paloma nunca les importa. Pero la hermana Marta no era como las demás. Me escuchaba. Me creía. Y ella tenía un plan. Mientras contactaba con un refugio para mujeres en la ciudad, me dejó quedarme escondida en la capilla. Nadie sabía de mi presencia, excepto ella.
Durante días, descansé, comí e intenté sanar. Mi cuerpo seguía dolorido, pero el dolor en mi corazón era peor. Tenía pesadillas todas las noches. La cara de Diego, los ojos de mamá, la sangre en el suelo. Una noche, Sor Marta vino a mí con noticias. Encontraron al señor Manuel, dijo en voz baja. Lo llevaron al hospital. Está vivo. La esperanza brilló dentro de mí. ¿Y Diego? Pregunté. Se fue. Desapareció. Pero no se quedará escondido para siempre. La policía ya lo sabe. Lo están buscando. Quería creerlo, pero en el fondo sabía que Diego era demasiado listo. Siempre encontraba la manera de desaparecer. Fue entonces cuando me di cuenta de algo escalofriante. Si la policía no pudo encontrarlo, él me encontraría. Una semana después, el refugio envió un coche a buscarme. Abracé fuerte a la hermana Marta y volví a llorar. «Me salvaste», susurré. «No, hija. Te salvaste», respondió ella, secándome las lágrimas. «Pero escúchame, esto no es culpa tuya. Nada de lo que hizo fue culpa tuya. Dilo». «No es mi culpa», repetí. De nuevo. «No es mi culpa». Más fuerte. «No es mi culpa». Esas palabras comenzaron a sanarme desde dentro. En el refugio, conocí a chicas como yo. Chicas con cicatrices y miradas silenciosas. Chicas que habían sido lastimadas de maneras que nadie debería ser lastimado jamás. Cocinamos juntas, limpiamos juntas y compartimos nuestras historias hasta altas horas de la noche bajo las mantas. Por primera vez, no me sentí sola. Pero el miedo siempre estuvo ahí. Porque Diego todavía estaba allí afuera. Mirando. Espera. Y un día, regresó. Era temprano por la mañana. Acababa de limpiar la sala de oración y regresaba a mi litera cuando vi algo que me heló la sangre. Una rosa. Una rosa roja, colocada suavemente sobre mi almohada. Nadie en el refugio tenía acceso a flores. Nadie. Excepto Diego. Solía dejar rosas en la cama de mamá cada vez que quería disculparse. Lo miré fijamente un buen rato, con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que iba a estallar. Me temblaban las manos al alcanzarlo. Y luego vi la nota escondida debajo del tallo. Pronto, mi amor. Lo dejé caer como si fuera veneno, corrí hacia el director del refugio, temblando y con la voz apenas saliendo. Me encontró, susurré. Está aquí. El personal del refugio actuó con rapidez. Me trasladaron inmediatamente a otra casa segura, esta vez en otra ciudad. Nuevo nombre. Nueva identificación. Todo nuevo. Me convertí en Lucía. Se suponía que nadie debía saber dónde estaba, ni siquiera las otras chicas. Intenté respirar. Intenté dormir. Pero cada golpe a la puerta me sobresaltaba. Cada sombra afuera me llenaba de pánico. Mi cuerpo sanaba lentamente, pero mi mente estaba atrapada en el miedo. Pensé que tal vez podría volver a la escuela y tratar de ser normal. Hasta el día que lo vi. En el mercado. Solo por un segundo. Diego. De pie al otro lado de la calle, mirándome. Sonriente. Se me revolvió el estómago. Él me había seguido. Él sabía dónde estaba. De nuevo. No podía correr para siempre. Fue entonces cuando decidí. Yo dejaría de correr. Yo pelearía. Contacté con la hermana Marta por una carta en clave. Concertó una reunión en secreto y me habló de una mujer llamada la detective Camila Vargas, una investigadora que ayudaba a niñas maltratadas como yo. La conocí en un pequeño café, temblando mientras hablaba. Ella escuchó en silencio. Y entonces dijo las palabras que había estado rezando por escuchar. Lo encontraremos. Y le haremos pagar. Por primera vez en meses, sentí un poco de esperanza nuevamente. Pero la esperanza puede ser peligrosa. Porque esa noche, regresé a mi habitación en la casa segura. Y encontró la puerta abierta de par en par. Las luces apagadas. Y en la pared, escrito con tinta roja. No puedes esconderte de mí, Esperanza. Grité. Porque lo sabía. Él ya estaba dentro. Mi grito resonó por las paredes, agudo y aterrorizado. Me quedé paralizado en la puerta, mirando las palabras en la pared. No puedes esconderte de mí, Esperanza.
Él usó mi nombre real. No Lucía. No es el nombre que me dio el refugio. Él lo sabía. Me di la vuelta y corrí por el pasillo de la casa segura, golpeando las puertas y gritando pidiendo ayuda. Una de las empleadas, la señora Clara, salió corriendo en bata. ¿Qué pasó?, preguntó, agarrándome los hombros. Está aquí, susurré. Estaba dentro de mi habitación. Otros se reunieron alrededor. Uno de los guardias revisó la habitación con una linterna, revisando el armario, el baño, debajo de la cama. Pero Diego no estaba. Solo quedaba el mensaje, escrito con algo rojo, tal vez lápiz labial. Tal vez sangre. Nadie supo cómo entró. No había cerraduras rotas. No había ventanas abiertas. No había huellas. Era como si un fantasma hubiera entrado y salido. La casa segura ya no era segura. La detective Camila Vargas llegó al día siguiente. Traía consigo a 2 agentes y la promesa de que las cosas serían diferentes. Te protegeremos, Esperanza, dijo con firmeza. Pero necesitamos que seas valiente. Necesitamos tu ayuda para atraparlo. Asentí. Corajudo. Pero por dentro temblaba como una hoja. Esa noche no dormí. Me senté en la cama con un cuchillo de cocina debajo de la almohada, aguzando el oído para captar cualquier sonido. Y poco después de medianoche, escuché algo. Un paso. Fuera de la ventana. Salté y miré a través de la cortina. Allá. De pie bajo la farola naranja del otro lado de la calle. Diego. Me miró fijamente, con la cabeza ladeada, y su sonrisa lenta y cruel. Levantó una mano y se pasó un dedo por la garganta. Luego desapareció entre las sombras. Me desplomé en el suelo, temblando. Pero entonces supe que tenía que terminar. Él nunca se detendría. A menos que lo detenga primero. A la mañana siguiente, le conté al detective Camila todo lo que recordaba, los nombres de su cuaderno, los lugares que solía visitar, incluso la forma en que le gustaba dejar rosas. Eso era lo que necesitábamos, dijo. Acabas de encender la llama que estábamos esperando. Sacó un archivo. Dentro había fotos. Chicas. Caras que se parecían demasiado al mío. Demasiado jóvenes. Demasiado asustadas. Tu hermano forma parte de algo más grande, dijo Camila. No es solo un monstruo. Es un depredador en una red. ¿Una red? ¿De los traficantes? Me sentí enfermo. Diego no solo estaba destruyendo nuestra familia. Estaba destruyendo a muchos. Con mi ayuda, el equipo de Camila comenzó a rastrear los nombres y símbolos en el cuaderno de Diego. Descubrieron un club secreto en la ciudad cercana, un lugar donde los hombres se reunían en el sótano de un hotel abandonado. Esa noche, me senté en una pequeña habitación detrás de un espejo unidireccional, observando a un sospechoso a través del cristal. Era uno de los viejos amigos de Diego. Hablaré yo, confesó finalmente el hombre, sudando. Diego es quien trae a las chicas. Trabaja para alguien llamado El Cuervo. El Cuervo. Un nombre que hizo que todos en la sala se quedaran en silencio. Camila asintió. Ahora sabemos a quién cazar. Pero entonces el hombre añadió algo que me dio escalofríos. El Cuervo la busca. Dice que es especial. Dice que es su pago. A mí. Yo no era solo un objetivo. Yo era un premio. 2 días después, el refugio fue cerrado por razones de seguridad. Todos fueron reubicados en nuevas ciudades y con nuevas identidades. Me trasladaron a un centro de seguridad del gobierno y me asignaron un guardia a las 24 horas. Pero incluso allí, nunca me sentí seguro. Empecé a tener sueños. En ellos, estaba de vuelta en nuestra antigua casa, con el cuerpo de mamá en el suelo y Diego de pie junto a mí, susurrándome cosas que no entendía. Una noche me desperté gritando. Y allí, sentada junto a mi cama, estaba Camila. Ya es hora, dijo ella. ¿Para qué? Para derribarlo. El plan era peligroso. Me usaríamos como cebo. Me conectaba a Internet, usando una identidad falsa, y publicaba pistas sobre el mundo oculto de Diego. Sabíamos que observaba desde las sombras. Siempre lo hacía. Efectivamente, en cuestión de horas. Él respondió. Un mensaje. Mi pequeña Rosa. Veo que estás lista para volver a casa.
El equipo de Camila rastreó la ubicación. Un matadero abandonado en las afueras de la ciudad. Esa noche, vestido con un alambre debajo de mi ropa, caminé hacia la trampa. El corazón late fuerte. Palmas sudando. Cuchillo escondido en mi bota. Empujé la puerta oxidada para abrirla. El olor era denso, a polvo, podredumbre y peligro. «Diego», grité. Se oyeron pasos. Entonces lo vi. Entró en la luz. La misma sonrisa torcida. Los mismos ojos muertos. «Volviste a mí», susurró. «Sabía que lo harías». Miré a mi alrededor. No Camila. Sin equipo. Solo silencio. Algo estaba mal. Muy mal. Diego se acercó más. «¿Dónde está tu novia policía ahora?», se burló. «¿Crees que no vi el cable?». Extendió la mano hacia el cuchillo que llevaba en el cinturón. Y yo alcancé el mío. Pero justo antes de que pudiera tirarlo, una mano me agarró por detrás. Otro hombre. Alto. Frío. Y yo sabía. Ya no se trataba solo de Diego. Este era el cuervo. Y yo estaba en el nido, el cuervo me agarraba con fuerza. Sus dedos me rodearon los brazos, sujetándome contra su pecho mientras Diego reía y caminaba despacio y con cuidado hacia nosotros. ¿De verdad creías que podía ser más listo que nosotros?, preguntó Diego, secándose el sudor de la frente. No lo entiendes, hermanita. Me perteneces. Siempre lo has sido. Forcejeé, pateé, grité, pero el cuervo ni siquiera se inmutó. Su rostro estaba enmascarado, pero podía sentir la maldad emanando de él como humo. Olía a colonia barata y sangre. Giré la cabeza, intentando morderle el brazo, pero solo rió entre dientes con una risita sombría. Diego se acercó, demasiado cerca, y susurró: «Esta noche terminaremos lo que empezamos». Me iba a morir. Lo sabía, pero justo cuando Diego extendió la mano para tocarme la cara. Estallido. Se oyó un disparo. El cuervo se tambaleó hacia atrás, soltándome. La sangre le manaba del hombro. «Abajo, Esperanza», gritó la detective Camila mientras atravesaba la pared rota detrás de mí con su equipo. Caí al suelo justo cuando la habitación explotó con luz, ruido y balas. Diego se agachó detrás de un frigorífico oxidado y empezó a disparar. Un oficial cayó al suelo gritando. Camila gritó órdenes mientras otro agente del SWAT me arrastraba a un lugar seguro. Temblaba tanto que no podía mantenerme en pie. Desde detrás de una viga de acero, Diego seguía disparando con el rostro contorsionado por la rabia. «¿Crees que puedes conmigo?», rugió. «¿Crees que es una víctima? Es mía». «El cuervo ha caído», gritó alguien. Pero Diego seguía luchando. Todavía gritando. «Sigue destruyendo». Y entonces, sucedió. Se quedó sin balas. Camila se paró frente a él, con el arma en alto. «Déjalo, Diego». Se rió y extendió las manos. «¿Y ahora qué? ¿Vas a matarme?». «No», dijo con frialdad. «Pero quizá quiera». Y entonces, ella se hizo a un lado, dejándome enfrentarlo. Caminé lentamente hacia él. Mi cuerpo temblaba de miedo y furia. Miré el rostro del chico en quien una vez confié. El chico que me trenzó el pelo. El chico que se convirtió en un monstruo. Le di una bofetada. Fuerte. «La mataste», susurré. «Mataste a mamá. Me destruiste». Sonrió con suficiencia, con el labio sangrando. «Siempre fuiste débil». Metí la mano en mi bota y saqué el pequeño cuchillo de caza. El mismo cuchillo que había usado con mamá. Él se estremeció. «¿Vas a apuñalarme, pequeña rosa?», se burló. «No», dije. «Pero quiero que sepas algo». Me incliné hacia él y lo miré fijamente a los ojos. «Sobreviví a ti». Y entonces dejé caer el cuchillo. «Deja que la ley se encargue de él». Camila asintió a su equipo. «Llévatelo». Lo esposaron. Lo patearon y lo tiraron al suelo. Se lo llevaron a rastras. Me quedé allí, temblando. Llanto. Reír. Vivo. Diego y el cuervo fueron condenados a cadena perpetua por asesinato, abuso y trata de personas. Más niñas se presentaron. Más sobrevivientes. El mal finalmente fue expuesto.
El cuerpo de mamá fue encontrado y enterrado con dignidad. Todo el pueblo acudió a su funeral, avergonzados por lo que nunca vieron o por lo que decidieron ignorar. Me paré junto a su tumba y coloqué una sola rosa roja. Cumplí mi promesa, mamá, susurré. Corrí. Luché. Viví. Pasaron los años. Empecé a trabajar en un centro para niñas maltratadas. Les conté mi historia. Escuché la suya. Lloramos juntas. Sanamos juntas. Me llamaban Abuela Esperanza. Abuela Esperanza. Porque no importaba lo roto que estuviera el pasado, todavía teníamos un futuro. Y siempre les dije la verdad. Puede que te sientas destruido, pero no estás terminado. Porque no había terminado. Y tú tampoco. La sala del tribunal quedó en silencio mientras el juez golpeó su mazo. Diego Martínez, dijo con voz fría y cortante, estás condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Me senté en la primera fila, con las manos apretadas y respirando agitadamente. El corazón me latía con fuerza. Había esperado tanto tiempo este momento, esta justicia. Pero mientras se llevaban a Diego esposado, cabizbajo, no sentí la paz que esperaba. Él no me miró. Ni una sola vez. Y eso me asustó más que si hubiera sonreído. Significaba que todavía estaba planeando algo. Todavía se aferra al poder. Incluso en cadenas. Después del juicio, me asignaron de nuevo al programa de protección de testigos. Esta vez, fue en un tranquilo pueblo de montaña llamado Valle Tranquilo. Estaba lejos de todo lo que había conocido. Nadie me conocía. Me cambiaron el nombre por tercera vez. Ahora, yo era Clara Reyes. Alquilé una pequeña habitación en casa de una maestra jubilada, una anciana llamada Abuela Teresa, quien pensó que solo era una estudiante universitaria que necesitaba un lugar donde quedarse. No hizo preguntas. Me dio sopa caliente y mantas, y me contó historias de su juventud. Me cayó bien. Por primera vez en meses, comencé a sentir algo parecido a la paz. Empecé a trabajar en la guardería del pueblo, ayudando a los niños pequeños a pintar flores y a contar números. Sonreía más. A veces, incluso reía. Pero las sombras dentro de mí no desaparecieron. Por la noche, seguía despertándome gritando. Mis sueños estaban llenos de sangre, rosas y la voz de Diego llamándome. A veces me miraba al espejo y no reconocía a la chica que me devolvía la mirada. ¿Seguía siendo Esperanza? ¿O simplemente un fantasma con muchos nombres? Una tarde fría, fui a la biblioteca local. Recorrí la sección de poesía, buscando algo que no me hiciera sentir vacío. Entonces vi un libro sobre una mesa. Su título, El cuervo nunca muere, de Crone Verdais. Se me revolvió el estómago. Lo recogí. Era ficción, supuestamente, una novela negra y policíaca de un autor novel. Pero la primera página tenía una cita. Hay una chica que nunca olvidaré. La rosa que me devolvió el favor. Dejé caer el libro y salí tambaleándome de la biblioteca, sin aliento. Alguien lo sabía. Alguien estaba observando. De nuevo. Esa noche, llamé a la detective Camila en secreto. Está contactando, susurré. Alguien está escribiendo sobre mí. La voz de Camila era tranquila pero firme. Buscaremos al editor. Mantente alerta. No hables con nadie de tu pasado. Colgué y cerré con llave todas las ventanas de la casa. Pero ya era demasiado tarde. Porque a la mañana siguiente, un niño de la guardería me entregó un sobre rojo. Es para usted, señorita Clara, sonrió. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro había una foto. Yo, de pie junto a la biblioteca. Y escrito en la esquina. Te cambiaste el nombre. Pero recuerdo tu cara. No había ninguna firma. Pero yo lo sabía. Era Diego. O alguien peor. El equipo de Camila actuó con rapidez. Me colocaron un rastreador bajo la piel e instalaron cámaras ocultas en mi habitación. Tenemos que sacarlo a la luz, dijo. Está jugando, y tú eres el cebo. No quiero ser el cebo, respondí con lágrimas en los ojos. Me miró con dulzura. Lo sé. Pero eres más fuerte de lo que crees. No le creí. Hasta la noche siguiente. Estaba sentado en el porche cuando escuché el suave sonido de pasos detrás de mí. Demasiado silencioso para ser vecino.
Me giré lentamente y vi a un hombre con una sudadera con capucha parado en el borde de los árboles. Me puse de pie. Él no se movió. ¿Quién eres?, pregunté con voz firme. Ninguna respuesta. Solo el sonido del viento. Luego, lentamente, levantó la mano. Y me arrojó algo. Aterrizó a mis pies. Una rosa. Y luego corrió. Lo perseguí. El corazón me latía con fuerza en los oídos. Las ramas me arañaban la piel mientras corría por el bosque, siguiendo su silueta. Me dolían las piernas. Me ardían los pulmones. Y luego, él se detuvo. En medio de un claro. Él se giró. Y se bajó la sudadera. No fue Diego. Era otra persona. Pero su cara se parecía exactamente a él. Una versión más joven. Los mismos ojos. La misma sonrisa. Hizo una reverencia burlona y susurró: «Él te envía su amor». Antes de poder gritar, sentí que algo afilado me perforaba el brazo. Una aguja. Mi cuerpo se entumeció. El mundo giraba. Y luego, oscuridad. Me desperté atado a una silla. Una cámara delante de mí. Una luz roja parpadeante. El olor a humo y a algo podrido llenó mi nariz. Y entonces, una pantalla parpadeó. Y apareció la cara de Diego. Sonriente. «Te lo dije», dijo. «Me perteneces. Para siempre». Grité. Pero nadie me escuchó. Porque estaba en algún lugar muy, muy lejano. Y me había encontrado de nuevo. Las cuerdas me cortaron las muñecas. Tenía la boca amordazada con un paño sucio. Me dolía la cabeza donde me habían golpeado, y la sangre me corría lentamente por la cara. La habitación estaba fría, oscura y olía a carne rancia y gasolina. No podía moverme. No podía hablar. Solo mira. La pantalla parpadeante frente a mí mostraba el rostro de Diego en un blanco y negro granulado. Estaba sentado en algún lugar, quizás una prisión, sonriendo como si fuera el rey del mundo. «Te lo dije, Esperanza», dijo con calma. «No importa dónde corras, no importa en quién te conviertas. Sigue siendo mía». Se inclinó hacia adelante hasta que solo sus ojos llenaron la pantalla. «¿Pensabas que esto había terminado? Es solo el principio». Luego la pantalla se volvió negra. Y las luces de la habitación se encendieron. Entrecerré los ojos. Ante mí había 3 figuras. Uno de ellos era el joven del bosque, el que arrojó la rosa y salió corriendo. La segunda era una mujer alta, silenciosa, con ojos afilados como cuchillos. Y el tercero. Él dio un paso adelante. Cabello gris. Un tatuaje de un cuervo negro en su garganta. El cuervo. Pero yo había visto cuando le disparaban. Lo había visto caer. No podía ser él. ¿Sorprendida?, dijo la mujer con una sonrisa burlona. «El cuervo nunca muere, niña. Me rodearon como lobos. Eres más valiosa de lo que crees», dijo el joven. «Diego dijo que no eres solo su hermana. Eres el alma de todo esto». La voz del cuervo sonó áspera. «Intentamos matarte. Intentamos silenciarte. Pero sigues alzándote». Lo miré fijamente, respirando con dificultad por la nariz y pensando solo una cosa. Tengo que sobrevivir. Mientras discutían sobre qué hacer conmigo, observé la habitación con la mirada. Había cajas, cables, una vieja caja de herramientas en un rincón. Una bombilla rota. Mi silla era de metal. Las patas no estaban atornilladas. Tal vez. Solo tal vez. De vuelta en Valle Tranquilo, sonó el teléfono de Camila. Uno de los agentes que monitoreaba mi señal gritó: «La hemos perdido. No hay señal». Camila se quedó paralizada. «¿Qué quieres decir con muerta?». Le quitaron el rastreador. Un corte limpio. Sin rastro. Se le heló la sangre. Se la han llevado. En cuestión de minutos, se desplegó una unidad de búsqueda completa. Rastrearon las cámaras de la biblioteca, el sendero de la guardería, el bosque. Ninguna pista condujo a nada. Camila apretó los puños. «Está viva», susurró. «Tiene que estarlo. Esperanza es una luchadora». Mientras tanto, en aquella habitación infernal, comencé a mover mis muñecas, lenta y cuidadosamente,
frotando las cuerdas contra el borde afilado de la silla rota. Corte. Poco a poco. El joven estaba de pie junto a la puerta, guardándola con un cuchillo en su cinturón. La mujer encendió un cigarrillo. El cuervo estaba sentado en un rincón, escribiendo en una tableta. No me vieron liberar lentamente una mano. No vi la rabia creciendo en mi pecho. No me vio agarrar la pata de la silla con ambas manos, ponerme de pie y golpearla contra el costado de la cabeza de la mujer. Ella gritó y tropezó con la mesa. El joven se giró demasiado tarde. Agarré su cuchillo. Y esta vez, no lo dudé. Le apuñalé la pierna. Cayó gritando. Corrí descalzo, mareado y con el corazón acelerado. Al final de un pasillo. Una escalera de metal. Puertas. Todo cerrado. Hasta que encontré uno, abierto. Lo seguí adelante. Y tropecé con luz del sol. Por primera vez en días. Cegador. Incendio. Estaba en medio de una gasolinera abandonada, rodeado de maleza seca y vehículos oxidados. A lo lejos se veían montañas. Y detrás de mí. Escuché gritos. Me estaban persiguiendo de nuevo. Crucé la carretera corriendo y casi me atropella un camión que pasaba. El conductor gritó y se detuvo. Golpeé su puerta, cubierto de sangre y tierra. «Por favor», grité. «Intentan matarme». Él dudó. Luego me atrajo hacia él. Y salimos a toda velocidad. Las lágrimas corrieron por mi cara. Estaba a salvo. Por ahora. Horas después, Camila me encontró en una cama de hospital. Tenía el brazo cosido, los pies vendados y la cara pálida y amoratada. Pero yo estaba vivo. Y no lloré. Ya no. No han terminado, le dije. Diego. El cuervo. Tienen más. Camila asintió sombríamente. Y los vamos a encontrar a todos. La investigación estalló. Gracias a lo que vi y recordé, se revelaron decenas de nombres. Cuentas ocultas. Reuniones secretas. Chicas que habían desaparecido con los años, ahora conectadas a la red de Diego. Camila detuvo a funcionarios corruptos, traficantes y hasta a 2 policías en Santa Paloma. El pueblo que una vez permaneció en silencio, ahora no podía mirar hacia otro lado. Pero algo todavía me perseguía. Una última pieza no tenía sentido. En todas las grabaciones de Diego, en todas las amenazas del cuervo, repetían una frase extraña. Ella tiene la llave. Ni siquiera lo sabe. ¿Qué llave? ¿Por qué yo? ¿Qué buscaban realmente? Una noche lluviosa, volví a sentarme con la abuela Teresa. Me preparó té y me dio una caja. Tu mamá me dio esto hace años, dijo en voz baja. Me dijo que lo protegiera. Que algún día lo necesitarías. Lo abrí con manos temblorosas. Adentro. Una carta. Una unidad flash. Y una pequeña llave de plata. La carta estaba escrita a mano por mamá. Esperanza, si estás leyendo esto, significa que la verdad está empezando a salir a la luz. Esta llave abre una caja que enterré bajo el rosal de nuestro jardín. Dentro está todo, nombres, diarios, fotos. Prueba de lo que hicieron Diego y el cuervo. No pude detenerlos. Pero quizás tú sí. Eres más fuerte que yo. Te querré siempre. Dejé caer la carta y lloré en mis manos. Mamá lo sabía. Ella había tratado de protegerme, incluso en la muerte. Y ahora por fin lo entendí. No solo sobreviví. Yo tenía el poder de acabar con todo. Me encontraba en las afueras de nuestra antigua casa en Santa Paloma, el lugar donde mi infancia se hizo añicos. El pueblo había cambiado. Cercas nuevas, pintura fresca, niños riendo a lo lejos. Pero el dolor que allí habitaba no había desaparecido. Lo sentía en el aire, en la tierra, en mis huesos. El rosal todavía estaba allí. Salvaje. Descuidado tal como lo había dejado mamá. Caí de rodillas, cavando con las manos desnudas en la tierra húmeda. Me temblaban los dedos al arrancar piedras y raíces. Finalmente, di con algo sólido. Madera. La caja. Lo arranqué de un tirón, con el corazón latiéndome con fuerza. Era pequeño, polvoriento y cerrado con un candado de plata, del mismo tamaño que la llave de mamá. Inserté la llave. Hacer clic. Dentro había fotografías, páginas y un diario de cuero negro,
desgastado y manchado. La primera página fue escrita con la letra temblorosa de mamá. Para quien encuentre esto, eres más valiente que yo. Lo que no pude decir en voz alta, lo escribí aquí. Que la verdad destruya el mal que me destruyó. Pasé la página siguiente y me quedé sin aliento. Una foto de Diego. Sonriente, joven, tomada de la mano de un hombre que no reconocí. Detrás de ellos estaba una niña, de apenas 10 años, con terror en sus ojos. Pasé a más páginas. Nombres. Fechas. Lugares. Todo estaba allí. Notas detalladas de las reuniones de Diego, de los hombres que venían a casa cuando mamá no estaba. De las veces que obligaba a las chicas a entrar en la trastienda. Mi propia casa, una prisión. Luego vino el verdadero horror. Una foto mía. Cuando solo tenía 7 años. De pie cerca de las puertas de la escuela. Mamá escribió. Vinieron por ella. Ese día. Pero les pagué para que la dejaran en paz. Les di todo. Pero Diego los trajo de vuelta. Las lágrimas me corrían por las mejillas. Mamá había luchado para protegerme mucho antes de que yo lo supiera. Se había visto obligada a comprar mi seguridad. Y aún así, el mal regresó. La página siguiente nombraba a un hombre. Padre Esteban. El sacerdote. El mismo que consoló a mamá en el funeral de papá. Quien bendijo nuestro hogar cada año. Mamá escribió. Fue el primero en hacerme daño. Y cuando Diego se enteró, se unió a él. Dejé caer el diario, temblando de incredulidad. La corrupción no empezó con Diego. Él la había aprendido. De quienes deberían habernos protegido. De las personas en quienes más confiábamos. Y ahora tenía la prueba. Regresé a la ciudad con el diario aferrado al pecho como un salvavidas. Camila leyó cada página, apretando la mandíbula con cada nombre. La red era más grande de lo que pensábamos. Alcaldes, maestros, sacerdotes, empresarios. El expediente fue entregado directamente al Grupo de Trabajo Federal. La noticia se extendió como un reguero de pólvora. Descubren red masiva de tráfico de personas en Santa Paloma. Una chica local desmantela una red oculta de abusadores. Ya no era una víctima. Yo era una voz. Una advertencia. Un arma. Pero esto tuvo un coste. Días después, Camila llegó a mi apartamento con el rostro sombrío. Necesitamos hablar, dijo. Se me cayó el estómago. ¿Qué pasó? El cuervo se escapó. Las palabras me golpearon como un martillo. ¿Qué? ¿Cómo? Durante un traslado a custodia federal. 3 guardias muertos. 1 herido. Desapareció en el desierto. No podía respirar. Esto no ha terminado, susurré. No, coincidió ella. Y la cosa empeora. Encontramos una carta que dejó. Ella me entregó una nota doblada. Garabateadas en tinta roja, las palabras dicen. La rosa puede volver a florecer, pero los cuervos nunca olvidan. Mis rodillas se doblaron. El cuervo estaba regresando. Esa noche no dormí. Me senté junto a la ventana, mirando fijamente la oscuridad, escuchando las sombras. La abuela Teresa preparó té y se sentó a mi lado. Su mano arrugada reposó sobre la mía. El miedo te devorará el alma, mija, dijo en voz baja. Pero no puede matarte a menos que lo permitas. Estoy cansado, susurré. Estoy cansado de luchar. Ella sonrió suavemente. Entonces descansa. Pero no te detengas. Tu voz es más fuerte que cualquier espada. Asentí, conteniendo las lágrimas. Pero en el fondo, yo lo sabía. Esta guerra no había terminado. Una semana después, me invitaron a hablar en una conferencia nacional para sobrevivientes. Subí a un escenario, frente a un mar de rostros, niñas, madres, abuelas, incluso hombres, todos marcados por el dolor. Respiré profundamente. Me llamo Esperanza, dije. Fui maltratada. Me silenciaron. Pero me levanté. Se oyeron jadeos. Y luego dije algo que nunca había dicho en público. Mi propio hermano me violó. Asesinó a mi madre. Me persiguieron, me enjaularon, me torturaron, pero aquí sigo. Estoy viva. Y nunca dejaré de hablar. La sala estalló en un estruendoso aplauso.
Lágrimas. Aplausos. Abrazos. No estaba solo. Ya no. Pero esa noche, cuando regresé a casa, algo me esperaba en la puerta. Una caja. Envuelto en cinta negra. Sin nombre. Sin dirección de retorno. Dudé, con el corazón acelerado, y luego lo abrí. Adentro. Una pluma de cuervo. Y una sola bala. Grabado con una palabra. Esperanza. Mi mano cayó a mi costado. Y yo lo sabía. Se acercaba el capítulo final. El cuervo estaba de vuelta. Y esta vez. Solo uno de nosotros sobreviviría. Cerré con llave todas las puertas y ventanas, y corrí las pesadas cortinas. La pluma y la bala seguían sobre la mesa como amenazas silenciosas, con un significado tan fuerte que me estremeció profundamente. Me temblaban las manos al sostener la bala a la luz. El nombre, Esperanza, no solo estaba grabado, sino tallado con rabia. Él estaba cerca. Mirando. Espera. Llamé a Camila. Me han encontrado de nuevo, dije. Llegó en menos de una hora, acompañada de 2 agentes de paisano. Registraron el apartamento, instalaron cámaras y me pusieron bajo vigilancia las 24 horas. Pero no podía respirar. No pude comer. No pude dormir. Porque el miedo había vuelto. Peor que antes. Esta no era la retorcida obsesión de Diego. Esto era la guerra. 3 noches después, mientras Camila y yo revisábamos imágenes de la semana pasada, un fuerte estallido rompió el silencio. La ventana delantera explotó hacia adentro. ¡Abajo!, gritó Camila, tirándome al suelo. Se oyeron disparos. Gritos desde el pasillo. Escuché a uno de los oficiales gritar pidiendo refuerzos. Camila sacó su arma, me arrastró hasta el baño y me empujó dentro de la bañera. «¡Quietos!», ordenó. «No hagan ruido». Ella cerró la puerta detrás de ella y escuché sus pasos corriendo de regreso al caos. Me agaché en la oscuridad, tapándome los oídos mientras los disparos continuaban. Respiraba entrecortadamente. Recé con más fuerza que nunca en mi vida. Entonces, silencio grueso. Muerto. Y luego, una voz. Suave. Burlón. Eres difícil de matar, pequeña Rosa. La puerta del baño se abrió con un crujido. Mi sangre se convirtió en hielo. El cuervo. Su sombra llenó la puerta. Llevaba guantes negros, un abrigo oscuro y la sonrisa cruel de un hombre que no creía en nada más que en el poder. Me congelé, demasiado aterrorizado para moverme. Debería haberte matado cuando usabas pañales, dijo, acercándose. Pero ahora será más satisfactorio. Agarré las tijeras ocultas que había guardado en el revestimiento de la bañera ese mismo día. Se inclinó hacia adelante. Hueles igual que tu madre. Y ahí fue cuando lo apuñalé. Duro. Directo al cuello. Sus ojos se abrieron en estado de shock mientras la sangre salpicaba las baldosas. Rugió, se tambaleó hacia atrás y se estrelló contra el fregadero. Abrí la puerta de una patada y corrí. Pero no llegué muy lejos. Me atrapó el tobillo. Me tiró hacia abajo. Grité mientras me arrastraba por el suelo del pasillo. Entonces, ¡van! Camila le disparó en la pierna. Él aulló y me dejó caer. Ella disparó de nuevo. Y otra vez. Hasta que se desplomó en un charco de sangre, tosiendo y riendo. Mientras se desangraba, dijo, siempre habrá más. Si me matas, surgirán 10 más. Somos la podredumbre. Y la podredumbre no muere. Camila estaba parada sobre él, fumando un arma. No intento acabar con la podredumbre, dijo. Estoy quemando todo el árbol. Y dicho esto, le esposó los brazos, a pesar del sangrado, y llamó a los médicos de emergencia. Lo arrestaron rápidamente. Él estaba vivo. Pero apenas. Y esta vez, iba a una prisión federal clandestina, tan profunda que ni siquiera los cuervos lo encontrarían. Me llevaron de urgencia al hospital, temblando, sangrando por las rodillas y los hombros. Pero con vida. Vivo de nuevo. Me quedé mirando el techo de la habitación del hospital, parpadeando para contener las lágrimas. ¿Por qué yo? ¿Por qué sobreviví yo y tantos no? Camila entró en la habitación con una pequeña sonrisa. Se acabó, dijo ella. No, respondí suavemente.
No lo es. La semana siguiente, volví a presentarme ante una multitud, esta vez en un tribunal nacional para sobrevivientes de trata y abuso. Hablé con fuego en el pecho. Les conté todo, los secretos de mi familia, el sistema roto que permitió que Diego y el Cuervo prosperaran y las caras de las chicas que no lograron salir. Estuve prisionera en mi propia casa, dije. Mi madre murió intentando protegerme. Mi hermano me violó. Me persiguieron por todo el país. Me cazaron como a una presa. Pero sigo aquí. Jadeos. Gritos. Aplausos. Pero esta historia no se trata solo de supervivencia, dije, alzando la voz. Se trata de lo que sucede después. Del fuego que se te queda grabado en la sangre. De las voces que intentaron silenciar. De las chicas que creían débiles, pero que ahora son guerreras. La multitud se puso de pie. Algunos lloraron. Algunos gritaron mi nombre. Todo lo que sentí fue paz. Por primera vez. Esa noche volví al apartamento una última vez. Empaqué mis cosas. Quemó el sobre rojo. Y enterró la pluma de Cuervo profundamente en la tierra. Mientras estaba bajo la luz de la luna, le susurré al viento. No me destruiste. Me creaste. Más tarde, caminé por el pasillo de un pequeño hogar para sobrevivientes. Las niñas estaban sentadas en círculo, tomadas de la mano, algunas de apenas 15 años. Me miraron con ojos abiertos y temerosos. Y sonreí suavemente. Me llamo Esperanza, dije. Yo también estaba rota. Pero ahora, estoy construyendo a otros. Una niña me tomó la mano. Otra apoyó su cabeza en mi hombro. Y así sin más. Ya no estábamos solos. Pero justo cuando pensé que la oscuridad había quedado atrás de mí, se recibió una llamada. La voz de Camila, tensa por el miedo. Esperanza, hubo una fuga de prisión. Se me cayó el corazón. No necesité preguntar quién escapó. Porque en el fondo, ya lo sabía, la noticia me golpeó como un golpe en el pecho. El Cuervo había escapado. De nuevo. La voz de Camila tembló por teléfono. Encontraron a 6 guardias muertos. Borraron las grabaciones de seguridad. No lo hizo solo. Alguien poderoso lo está ayudando. Me senté en silencio, con el teléfono pegado a la oreja, mirando por la ventana mientras el mundo exterior continuaba como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado. Las pesadillas ya no estaban solo en mi mente. Eran reales otra vez. Vivo. Caza. Esa noche no pude dormir. Me senté al borde de la cama, observando las sombras bailar en las paredes. Las chicas del refugio estaban todas dormidas, a salvo, por ahora. No le dejaría tocarlos. No es como si me hubiera tocado. No es como si hubiera destruido a mamá. Abrí nuevamente el viejo diario de mamá y leí sus últimas palabras. Si alguna vez te vuelves a enfrentar al monstruo, recuerda esto. Gana cuando corres. Pero cuando te quedas de pie, le arrebatas todo. Cerré el libro y tomé una decisión. No volvería a postularme. Ahora no. Nunca. Camila llegó al amanecer, vestida de negro y con los ojos inyectados en sangre. No debería preguntarte esto, dijo. Pero eres el único que sabe cómo piensa. Te necesitamos. Ya sé lo que quieres hacer, respondí. ¿Quieres usarme otra vez? Como cebo. Ella no respondió. Ella no tenía por qué hacerlo. Asentí. Entonces terminemos esto. El plan era arriesgado. Incluso imprudente. Filtramos información falsa en línea. Un rumor de que hablaría en una cumbre internacional de mujeres. Un lugar público. Multitudes. Medios de comunicación. El tipo de lugar al que el Cuervo jamás se resistiría. Estaba obsesionado con silenciarme frente al mundo. Pero esta vez, estábamos preparados. Los equipos SWAT estaban ocultos en ropa de civil. Francotiradores en los tejados. Camila y su escuadrón se mezclaron con la multitud. Y me paré en el escenario. Expuesto. Vulnerable. Pero ya no tengo miedo. Me llamo Esperanza, comencé. Vengo de una familia construida sobre secretos, silencio y vergüenza. Pero hoy estoy ante ustedes porque elegí hablar. Porque sobreviví. Las luces brillaban. Las cámaras disparaban.
La multitud escuchaba. Y luego, con el rabillo del ojo, lo vi, moviéndose a través de la multitud. Chaqueta oscura. Gorra baja. Sus ojos fijos en mí. El cuervo. Él venía directamente hacia el escenario, seguía hablando con el corazón latiéndome con fuerza, mientras Camila hacía señas a su equipo. Habló tranquilamente por el micrófono. Objetivo alcanzado. No ataquen hasta que dé la orden. La mano del cuervo metió la mano en su abrigo. Se me cortó la respiración. Entonces. ¡Ahora!, gritó Camila. Se oyeron disparos. Los gritos resonaron. La gente cayó al suelo. Pero el cuervo siguió avanzando, como la muerte misma, hacia el escenario. Di un paso atrás, pero él se abalanzó hacia adelante, agarrándome del brazo y tirándome detrás de la cortina. Se produjeron disparos. Me arrastró hasta un pasillo, mientras la sangre brotaba de una herida en su pierna. ¿Crees que puedes destruirme? Siseó. No eres nada. Solo una niña rota que tuvo suerte. Luché, mordiéndole la mano, dándole codazos en las costillas. Pero él era fuerte. Demasiado fuerte. Hasta. Estallido. Un solo disparo. El cuervo se desplomó. Detrás de él estaba Camila. Sus manos firmes. Su rostro estaba pálido. Él yacía en el suelo, tosiendo y con los ojos apagados. Me arrodillé a su lado. Mírame, susurré. No ganaste. Sus labios se movieron apenas. Nunca serás libre. Luego se fue. Así. El monstruo que acechaba mi vida. Muerto. El juicio nunca fue necesario. Las historias ya fueron contadas. El mundo ya lo sabía. Y yo, Esperanza, era libre. Por primera vez en mi vida. Verdaderamente libre. Pasaron los años. Abrí mi propio centro, La Rosa Fuerte. Un hogar para chicas como yo. Chicas con un pasado roto y un futuro ardiente. Niñas que necesitaban esperanza. Me sentaba en una mecedora en el porche todas las mañanas y leía cartas de sobrevivientes de todo el mundo. Me llamaban Abuela Esperanza. Algunos trajeron a sus hijas para conocerme. Otros trajeron velas para la tumba de mamá. Su historia sigue viva. A través de cada chica que salvamos. A través de cada voz que se negó a permanecer en silencio. Una tarde, mientras el sol se ponía detrás de las colinas, una niña tiró de mi vestido. Abuela, preguntó, ¿cómo dejaste de tener miedo? Sonreí suavemente y toqué su mejilla. No lo hice, dije. Pero seguí caminando de todos modos. Porque eso es lo que hacen los guerreros. Incluso cuando sangramos. Incluso cuando temblamos. Nos levantamos. Hablamos. Sobrevivimos. Nosotros sanamos. Y nos aseguramos de que el mundo nunca lo olvide. Gracias por ver. Por favor, apoya este canal para que crezca suscribiéndote. No dejaremos de traerte más historias interesantes. Adiós.